Bueno, no es suficiente, lo mejor está por venir. La unción que honramos es la unción que nos bendice. Una vez Ebenezer, siempre Ebenezer. Ok, ¿está listo? Ya es el quinto mes, enero, febrero, marzo, abril, mayo, quinto mes del año, y se está yendo este año como agua, dicen por ahí. Llamamos este año pelea por tus sueños. Hay sueños que COVID se llevó y tenemos que pelear por ellos. Y entramos en una serie dentro del eslogan del año, pelea por tu corazón. Y toda acción, toda actitud, todo pensamiento proviene del corazón. Está conectado con el estado de tu corazón. Hablamos, conversamos, reaccionamos, criticamos, confrontamos, respondemos, resolvemos, nos complicamos desde el corazón y de acuerdo al estado de nuestro corazón. Y todo lo que hay en el corazón, de acuerdo a cómo está tu corazón, todo eso sale a tu matrimonio, todo eso sale a tus padres, todo eso sale para con Dios, todo eso sale para con tus amigos, todo eso sale en tu trabajo y obviamente eso también sale en la iglesia. Todo lo que está en tu corazón, todo. Y cuando hablamos de la culpa, si hay culpa, eso va a salir. La culpa tiene la culpa. Fue el tema pasado. Ahora, si tú no sabes qué hacer con la culpa, esa maldita culpa te va a lastimar, te va a controlar y muchas veces te va a enfermar física, moral y espiritualmente. La culpa. Y yo te pregunto esta mañana, ¿cómo está tu corazón respecto a la culpa? ¿Cómo está tu corazón? Hay muchos tipos de culpas y muchas causas por qué podemos tener culpa. La semana pasada hablamos de que la culpa muchas veces es consciente. Cuando reconocemos, cuando estamos conscientes que fallamos como padres, como esposos, como hijos, como trabajadores, etc. Estamos conscientes que fallamos. No debíamos haber hecho eso. Y eso nos carcome al final. Entonces, una culpa consciente viene de adentro cuando estamos conscientes de que hicimos o que no hicimos algo que debemos hacer. Pero también hablamos de una culpa impuesta que viene de fuera, aquello que un evento X, estuviste con un grupo de personas y algo sucedió y tú dices, ¿por qué no hice aquello? Debí haber hecho esto. Si yo hubiese hecho esto, no hubiese pasado aquello. Esa culpa que viene de afuera, o en su defecto los que te culpan. Si tú no hubieses hablado, si tú no lo hubieses sacado, si tú hubieses hecho aquello, y tú dices, pero yo no lo mandé a hacer esto o aquello. Pero algunas veces la culpa viene de fuera, aunque tú seas la víctima. Recuerda eso. Es que tú eres culpable, te pasó esto porque tú esto, aquello, etc. Ese mensaje tienes que escucharlo. Solo estoy haciendo algunas referencias. Y en medio de todo, ¿qué haces con la culpa? ¿Qué has hecho con la culpa? ¿Sabes cómo terminar con la culpa? Repito, porque si tú no sabes cómo terminar, cómo lidiar con la culpa o terminar con ella, esa culpa te va a enfermar, te va a paralizar, te va a detener. Y esta mañana precisamente quiero hablarles
cómo terminar con la culpa. ¿Cómo terminar con la culpa? Y uno se tiene que preguntar, ¿se puede terminar con la culpa? ¿Realmente podemos sacar eso de nuestro corazón? Si tú quieres terminar con la culpa, tú necesitas ver cuáles son las causas, internas o externas, o la fuente que me está provocando esa culpa. Y por otra parte, tú tienes que definir bien ese sentimiento de culpa. Y para que profundicemos en realmente qué es la culpa, ¿por qué siento eso? Tenemos que definir bien si es culpa o es otro sentimiento. Y la semana pasada definimos culpa como ese sentimiento de deuda. Y tengo que hacer la referencia de quién define así. Andy Stanley, que por cierto su padre falleció hace unos menos de 20 días. Él define culpa como deuda. ¿Por qué lo define así? Porque culpa es yo debo, yo te debo, yo he quedado a deber. O sea que sentimos culpa porque no hicimos lo que debimos hacer. No hicimos lo que debimos hacer como padres, como hijos, como esposos, como miembros de iglesia, como trabajadores. Nos sentimos culpables porque no hicimos lo que debíamos hacer. O, en otras palabras, por haber hecho algo incorrecto. Violamos normas, violamos principios. Puede ser principios morales, principios sociales. Entonces, me siento culpable porque debo, porque no hice lo que debía, o porque hice lo que no debía. Entonces, sin alusiones, escúcheme esto, muy importante, sin alusiones personales, vamos a hablar de frente. Y escúchame esto. Hablaremos de algunas causas, acciones que producen culpa. Y todo parecido con la realidad, ¿qué cosa? Es mera coincidencia. Y toda coincidencia con la realidad es culpa de la realidad. ¿Está bien? Entonces no digan, lo está diciendo por mí. No, señores. No. Porque muchas veces la gente dice, el pastor habló de mí. Y eso es lo que usted piensa. Entonces, vamos a hablar la primera causa, o algunas causas, mejor dicho, y acciones que provocan culpa. Porque tienes que ver qué es lo que está provocando culpa en tu vida. Tienes que ser objetivo. Tienes que ir a estudiar por qué me siento de esta manera. Vamos a ver algunas acciones con relación al cónyuge. ¿Por qué me refiero a cónyuge? Porque puede ser esposa o esposo. Cónyuge, acuérdese eso. Esposo o esposa. Acciones que provocan culpa del cónyuge, o sea, del esposo o la esposa. Y no vamos a juzgar si las condiciones o situaciones que llevó a una acción son justas o injustas, justificadas o no justificadas. Solo nos vamos a referir a las acciones pragmáticas que producen culpa. Pragmatismo es juzgar las acciones como buenas o malas de acuerdo al resultado práctico de la vida. O sea, dices, es que esto es bueno, esto tenía que hacerlo. Yo tomé esta decisión porque no podía ya más soportar esto, porque él o ella esto, aquello.
la decisión, no vamos a juzgar si la condición que te llevó a tomar la acción era buena o mala. Alguien puede decir, a una dama le puede decir, no, tú estás con él y aunque te trate así, pero yo no soporto lo que tú soportas. Yo tomo una decisión de dejarlo, de separarme o de ser infiel. Yo no soportaría eso que tú soportas. Entonces te das cuenta que no todas las personas toman la misma decisión ante las mismas circunstancias. Pero escúcheme esto. ¿Fue bueno la decisión? ¿Lo que hice fue bueno? Y entonces, repito esto, solo vamos a referirnos a las acciones. Un ejemplo, si un esposo o una esposa tomó decisiones de ser infiel, de divorciarse o abandonar a su cónyuge, esa fue su decisión. El tiempo dirá si las condiciones que llevaron a esa decisión fueron de tal peso para tomar esas decisiones. En otras palabras, el resultado que va a producir esa decisión en el cónyuge o en los hijos va a determinar si la decisión fue buena o fue mala. ¿Sí me estoy explicando? O sea, porque algunos dicen, yo le fui infiel, yo la dejé, o yo la golpeo, o yo le engaño, porque él esto, porque ella esto. Y por el otro lado, alguien padece las mismas situaciones y no toma esas acciones. Y entonces uno dice, bueno, tenía razón. Yo creo que sí, tenía razón. Tú creo que es bueno lo que hiciste. Que sufra la canalla, que sufra el canalla. Es bueno. ¿Sería bueno? Pragmáticamente uno tiene que definir si fue bueno o malo. Todo depende de los resultados. Entonces son los resultados negativos los que provocan culpa. Esa culpa no es inmediata. Ninguna acción produce frutos inmediatos. Porque los resultados y las consecuencias de las acciones no surgen de inmediato. Por lo tanto, cuando tomamos decisiones de ser infieles, hablo del cónyuge, cuando ser infieles, de separarnos, de dejarlos, de destruirlos, de robarles, de golpearlos, lo que sea. Definitivamente. Supongamos que alguien golpea a su cónyuge. Y dice, sí, para que sufra y lo corre de su casa. O en su defecto, él o ella se va de casa porque piensa que está sufriendo mucho. Y la vecina padece lo mismo, o el vecino padece lo mismo, y no toma la decisión que este otro vecino toma, o la vecina. Entonces, ¿fue bueno haber tomado esa decisión o no? ¿Qué es lo que va a definir si fue bueno o malo? Los resultados. Y los resultados no son inmediatos. Por tanto, la culpa tampoco es inmediata. Incluso la decisión de ser fieles o infieles, mejor dicho, de irse o abandonar al cónyuge o a los hijos, en muchos casos es aparentemente un alivio a la condición. Tomé la decisión porque estaba sufriendo. ¿Fue bueno? Sí. Me siento libre, me siento aliviado. Ya no la soportaba, ya. Fue bueno. Es bueno inmediatamente. Pero después de la decisión, imagina la culpa que surge después de ver los resultados de esa decisión. La culpa que surge. Recuerda que la culpa es una deuda. La culpa es una deuda. Yo debo
yo te debo o he quedado de ver por no haber hecho lo que yo debía hacer como padre, como esposo, como esposa, como hijo. Entonces, hablamos del cónyuge. Quiero hablarles hoy también, en segundo lugar, la culpa como padres. Tarde o temprano, la culpa va a llegar. Primero, cuando se ve el resultado negativo en los hijos. Cuando se determina que yo como padre o como madre tomé una buena o mala decisión. ¿Cuándo? Es que la tomé porque yo sufría, porque me golpeaba, o sea, yo no estoy hablando de si es, ¿cómo te diré? Si es justificado o no justificado. Yo no estoy hablando de la condición. Acuérdese de eso. Yo no estoy hablando de la condición. Yo no estoy diciendo, no, soporta que te golpee. No soportes eso. Yo no estoy hablando de eso. Eso no es mi tema. ¿Me explico? Pero escucha, como padres, cuando vemos los resultados, hijos descarriados, porque yo tomé la decisión de separarme, de ser infiel, de dejarla, abandonarle, podemos decir, esto es justo, esto es justo. Yo no estoy diciendo si es justo o injusto, si es bueno o malo. Yo no estoy hablando de eso, no me juzgue así. Yo quiero decirte que si las decisiones afectaron, y ahí es donde quiero llegar, a la culpa. Por mi culpa, porque yo hice o dejé de hacer, mis hijos han descarriado, viven en tristezas, fracasados y perdidos de la fe, por abandonarlos o por no haberles dado valor, afecto, atención, tiempo, por no haber estado presente. ¿Cuánto valora un hijo? Y aquí también hablo, no me refiero solamente a si ser infiel o no, sino muchas veces no estar presente. Aunque estés en matrimonio, no estás presente, simplemente por atender tu trabajo. No atendiste el día de su graduación. ¿Cuántas graduaciones hay? El kinder es una, primaria es otra y secundaria. Pues ya después en la prepa ya no quieren ni que vayas con ellos, ¿cierto? Pero 3 días, ¿en cuántos años? En 12 años. Y no estuviste. Ouch, digan ouch. Y no estuviste. ¿Sí o no? Y todo por el trabajo. ¿Sabes cuándo viene la culpa? Cuando ves el resultado en tus hijos de tu decisión. Pero cuando también los hijos te confrontan directamente, como padre o como madre, y te reclaman, ¿por qué no estuviste en esa graduación? ¿Qué era más importante tu trabajo que yo? ¿O por qué me dejaste? Más cuando el padre o la madre se va con otra persona. La otra persona era más importante que yo. ¿Por qué no peleaste por mí? Estoy hablando cuando ya tenemos un resultado. Estoy hablando de los años. ¿Por qué no estuviste conmigo? O algunas veces cuando están en matrimonio, están muy bien, y el hijo te dice, ¿por qué no me impulsaste? ¿Sabe? Un día nos decía, ¿por qué no me metiste a música, papá, mamá? ¿Por qué
qué no? Cuando tenía 6 años me metiste a música. Y este mensaje lleva jiribilla. ¿Sabe qué es jiribilla? Bueno, es directo, es para usted. Meta a sus hijos a música. Y después me dice, años después, ¿por qué no me metiste a inglés a los 6 años? ¿Por qué no? Yo le dije, objetivamente le dije, porque tu mamá dijo, pobrecita niña, ya hacer en la escuela, la tarea de la primaria, no, ya viene bien cansada. ¿Cierto o falso? Bien cansada mi hija. No, más todavía música, inglés, no, pobrecita de mi hija. Por favor, deje de pobrecito los niños. Tienen tanta energía y tienen tanta capacidad para aprender, que hágalo. Y hoy no necesitan ir a la escuela, pueden hacerlo en la línea. En línea, ¿sí? En línea se aprende inglés, ¿sí o no? Por lo menos los colores lo saben. Los colores están ahí. Por lo menos saludar está ahí. Pues hágalo. Y no que después te culpes. ¿Por qué no lo hice? Y el tema es cómo terminar con esa culpa, obvio. Los hijos reclaman porque los hijos no piensan en términos económicos. Entonces, los hijos piensan en términos emocionales. A mí no me interesaba qué traje llevabas o no tenías traje para asistir a mi graduación. A mí no me interesaba tu traje. A mí me interesaba que tuvieras, ¿quién? Tú. A mí no me interesaba tu trabajo, tu jefe o los gritos o el regaño que te iban a hacer en tu trabajo. A mí me interesaba que tú estuvieras. Ellos piensan en esos términos de afectos, de presencia. ¿Cierto o no? Y entonces ahí es donde los hijos dicen, me quedaste a deber, me debes. Por eso la culpa es, yo debo. El hijo dice, me debes afecto, me debes atención, me debes tiempo, me debes presencia. No me metiste a música, no me metiste a inglés. Pero otra cosa más, papá. Ahora tú quieres que yo sea cristiano y nunca me enseñaste Biblia. Dile a tu vecino, te están hablando a ti. ¿Y qué hacemos con la culpa? Sí, es verdad. Nos sentimos culpables por no haberlo hecho. Debemos eso. ¿Qué hacemos? No estoy respondiendo todavía, tranquilos. Pero vamos la culpa de los hijos. No atienden al padre o a la madre, no respetan, no honran, o no honraron. Y lo digo con mucho dolor y con mucho respeto. Quiero ser objetivo. Y el padre o la madre falleció y no lo hicimos. ¿Qué vamos a hacer? Ya no están. Hablamos del cónyuge, hablamos de los hijos, hablamos de los padres. Debemos. Pregunta, ¿cómo pagar esa deuda? ¿Cómo pagarla? Quiero que te imagines a un esposo o a una esposa, a un padre, a un hijo que no cumplió con su deber. ¿Cómo pagar esa deuda? La gran pregunta es, ¿se puede pagar esa deuda? La deuda emocional, la culpa, es como una deuda financiera. Si tú pediste prestado con un interés y tú no pagas, ¿qué sucede con esa deuda? Con el tiempo aumenta más y se vuelve ¿qué? Impagable. Mire, me comentaron ayer en un lapso de alguien que fue a los bautizos. Me dijo,
¿Se acuerda de fulanito? Un hermano que nos prestó una máquina de soldar para soldar los fierros que hay aquí. Esto es fierro, hermanos. Son unas viguetas. Sí, viguetas de peralte. ¿De cuánto, hermano? Sí, es muchísimo. Él nos prestó una máquina especial. Su hijo pidió una cantidad. Quiero hacer una cantidad X. Y pagaba mensualmente 70,000 pesos. Y entonces empezó a vender esto, aquello para pagar. Y hasta que le dijeron: no, nunca vas a pagar, te vas a quedar sin nada. Y se quedó sin nada. Y nunca pagó. Se enfermó el hombre. Solo el acreedor está diciendo: te aguanto porque tu casa me pertenece. Te aguanto por tu enfermedad. La deuda financiera crece, se incrementa con el tiempo. Ahora, escúchame esto. Si tú pides prestado, muchas veces esa deuda va a hacer que haya una separación, ¿cierto? Porque las personas van a excusarse. Pero hay algo importante. ¿Quién pierde ante una deuda? La víctima, el ofendido, porque se queda con eso. Pero ¿quién siente culpa ante una mala decisión? El padre fue quien no dio. El hijo es el que a él le deben. ¿Quién pierde en esto? El hijo, porque no le dieron. El esposo, el padre, no le dieron. Pero ¿quién siente culpa? El que no dio. Y yo quiero ir a un texto, Proverbios 22:7. Quien debe se vuelve esclavo. Estoy hablando del aspecto emocional. Aspecto emocional. Mira, hermanos, aquí yo quiero que tú veas el texto. Quiero que lo apliques en términos emocionales. Yo, padre, no di lo que debía dar. Yo, hijo, no di lo que debía dar. Yo, trabajador, no di lo que debía dar. Yo soy culpable de. Dice: los ricos son los amos de los pobres. Los deudores son, ¿qué cosa? Esclavos de los acreedores. Plantea esto en términos emocionales, no en términos financieros, por favor. La NBV dice: así como el rico es amo del pobre, el que pide prestado es siervo del que le presta. Ahora, escúcheme esto. El padre que debe se hace esclavo del hijo. El padre que debe se hace esclavo del hijo. ¿Por qué muchos padres no viven al final? Estoy hablando del final de las cosas. Los últimos años debemos vivirla. Los últimos años vivirlos felices. ¿Por qué muchas madres tristes? Estoy hablando a madres o padres ancianos. ¿Por qué tristes? ¿Por qué tristes? ¿Por qué vivir una vida de tristeza? ¿Por qué? Cuando deben ser los últimos años, ya cumplimos en sacar a los hijos, ya hicieron su vida. Sin en cambio, los padres viven una vida de tristeza. ¿Por qué? Porque deben. Porque deben. Porque se sienten culpables. Si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera hecho aquello, mis hijos no estuviesen así. ¿Cierto? Entonces, el hijo, el acreedor, tiene el poder sobre el deudor, el padre. Si el padre debe a su hijo,
¿sabe qué sucede? El padre pierde autoridad. Pierde autoridad, pierde influencia, pierde respeto. Ante esta situación, el hijo hace lo que él quiere. Hace lo que él quiere. Y entonces el hijo toma malas decisiones y el padre sufre. Es culpable o se siente culpable. El hijo está alejado de Dios y el padre dice: si lo hubiese llevado a la iglesia, si hubiese estudiado con él en la semana, una vez por semana, por lo menos una vez por semana, les hubiese enseñado la Biblia, la palabra de Dios. Y mira ahora cómo están. Yo soy culpable, yo me siento culpable. Los hijos no, quizá ni siquiera ellos están diciendo: tú eres culpable, tú no lo hiciste. No, pero al ver los resultados, el padre dice: pues obviamente soy culpable. Y la culpa se apodera porque no cumplí, porque no hice aquello o hice esto. Ahora, ¿cómo terminar con la culpa? Ya no lo hicimos, ya no cumplimos, ya nuestros hijos son grandes, ya se casaron, hasta abuelos son quizá. ¿Qué hacer con esa culpa? Porque lo único que puede sanar el corazón es que pagues esa deuda. Estoy siendo hasta cierto punto, no he definido, porque al final, ¿cómo pagarle a un hijo? Dígame, ¿cómo? ¿Cómo pagarle a un hijo lo que no hicimos con él? Esa deuda es intransferible. Pero escúchame algo muy importante. Esa deuda no se cura con buenas acciones actualmente. Miren, la mamá que no cumplió con su hijo de niño, hoy quiere darle todo. Y el hijo dice: lo hubiese hecho de chiquito, ¿ahora para qué? No se cura con nada. Hoy puedes atenderlo y decirle: mi hijito y mi bebé, aunque ya tenga bigote y canas, y hacerle ahora, aunque le haga su el batido, ¿cómo se llama el batido? Su papilla de brócoli, y aunque tenga 50 años, pues lo que no te hice de bebé, menos se lo va a comer, ¿no? Mire, escúchame esto, y no voy a ser un hereje, no me trate de hereje. Ante esto ni las oraciones funcionan. Es que voy a orar, Dios cambia su corazón. No es Dios el asunto, eres tú como padre. Paréntesis. Y alguien de los hijos que están aquí que no son padres me dice: ¿y yo qué vela tengo en este entierro, pastor? Si ni soy padre ni madre, ¿no? No, pues estoy enseñándoles para que no cometan estos errores. O sea que cuando tengan hijos, cumplir con ellos el inglés y la música. No, pues qué carga ahora. La cura, la cura, o digo yo, la culpa no se cura con buenas acciones hoy. Se cura con decisiones de acciones. Solo acción. La oración puede ayudar a que tú decidas hacer algo, pero no va a curar el corazón de tu hijo. Son tus acciones. Pastor, me estás diciendo que ya no hay, que es realmente incurable la cura. Ya no se puede hacer nada. Pero sí te digo, la deuda tiene que ser pagada para que tu corazón quede libre de la culpa.
Y para ya ir cerrando, pregúnteme, pastor, ¿cómo terminar con la cura? Pregúnteme. Ok, ¿cómo terminar con la cura? Número 1, acepta, perdón, con la culpa. Gracias por estar alertas. ¿Cómo terminar con la culpa? Número 1, acepta tu equivocación. El Salmo 51, ya en tu casa lo ves. David dijo: contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Entonces, por favor, acepta tu equivocación. Define exactamente cuál es el motivo de tu culpa. Realmente, ¿qué te está culpando como padre? ¿Qué te está culpando como hijo, como esposo? ¿Qué te está culpando? ¿Cuál es el motivo real y objetivo de la culpa? Defínelo objetivamente. Vamos a ser claros. Quizá tu esposo se fue porque tú hiciste o dejaste de hacer esto y esto y un montón. Reconócelo. Quizá tú fuiste la persona que tomó la decisión de irse, separarse o de ser infiel, lo que sea, abandonar a tus hijos, lo que sea. Ok, reconócelo. Dice un dicho que errar es ¿de qué? De humanos. Eres un ser humano imperfecto que has tomado malas decisiones. Reconócelo. Pero escúchame, pero que en las fallas podemos ser restaurados, porque somos seres humanos. No niegues tus fallas, no niegues tus errores, no niegues tus malas decisiones. Reconoce y acepta tu responsabilidad en primer lugar de lo que no hiciste o lo malo que hiciste. Escúchame esto: un error o un pecado no te define. Di conmigo: un error o un pecado no me define. Es como cuando decimos: vas en la moto y matas a un perro. ¿Eres un mataperros? No. Un error, un pecado no te define. Ok, cometí esto, hice aquello como esposo, como esposa, como hijo, como hija, como padre. Está bien. Ya la regué, está bien. Pero eso no te define. No es el fin. Podemos ser restaurados. Entonces, número 1, reconoce. Número 2, arrepiéntete y confiesa y pide perdón. 3 cosas a la vez: arrepiéntete, confiesa y pide perdón. Primero, a Dios por no haber cumplido tu asignación como esposo, como padre, como hijo o como ciudadano. Pide perdón a Dios, porque arrepentimiento es cambio de dirección. Cuando te arrepientes y pides perdón, debes creer que toda falla, que todo pecado ante Dios ya está pagado. Ya no puedes. Si tú no criaste bien a tus hijos y tus hijos ya son grandes, ya no los puedes criar bien. Ya el resultado está hecho, ya las cosas están hechas. Ahora, arrepiéntete. Escúchame esto: de la asignación, de no cumplir con la asignación que Dios te dio. Dios te dio la gracia de ser padre, de ser madre, o de tener un esposo, una esposa, de ser hijo, y no cumplí con la asignación de Dios. Dios, perdóname. Me diste la vida, me diste padres, me diste esposo, esposa, me diste hijos y no cumplí. La regué. No hice aquello. Perdóname. Y la Biblia dice, 1 Juan 1:9: si confesamos nuestros pecados,
Dios, que es fiel y justo, ¿qué cosa? Nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. El arrepentimiento y la confesión tienen el poder de romper esos ciclos. Esos ciclos de pecado y de culpabilidad. En segundo lugar, sobre pedir perdón y arrepentimiento, pide perdón a quien le debes. ¿Es a tu esposa? ¿Tu esposo? No estoy hablando si estás o no en matrimonio, en la situación que estés. Pide perdón. No sé cuál sea tu situación, no sé qué pasó. En su mayoría de ustedes yo no conozco tu situación. Nosotros te recibimos aquí, paréntesis, las buenas iglesias reciben a las malas personas, y no es porque te estoy tachando de malo, sino tú eres bienvenido cual sea tu situación y circunstancia en esta congregación. Amén. Pero yo no lo sé. Si tú eres una mujer sola o madre soltera, yo no sé tu situación. ¿Qué es el objetivo de esta prédica? Es que no te vamos a juzgar, pero sí quiero que esta mañana tú digas: ahora entiendo, yo no hice, yo debo, porque no hice aquello como esposa o esposo, o como padre o como hijo. Yo no cumplí. Arrepiéntete. Si dañaste a alguna persona, llámese cónyuge o hijo o amigo o otra persona, pide perdón. ¿Se acuerda de el chaparrito? ¿Cómo se llama en la Biblia? Zaqueo. Él pidió perdón. Ahora, pide perdón. Y si puedes reparar algo, hazlo. Pero una cosa más importante para mí: número 1 es acepta tu equivocación. Número 2, arrepiéntete y confiesa a Dios y a quien debes. Pero otra cosa importantísima, para mí es clave esto: perdónate a ti mismo. Perdónate a ti mismo. Porque si ya reconociste tu error, ya te arrepentiste, ya confesaste tu pecado, entonces ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue? Sí, fui un mal hijo, fui un mal padre, dañé a mi esposo, a mi esposa. Sí hice esto. Ya no puedo reparar los años perdidos. Ya no puedo reparar aquello que yo hice. Pido perdón. Pero lo más importante es perdonarse a sí mismo. Porque Dios, vamos al texto otra vez, de 1 de Juan 1:9. ¿Qué dice? Si confesamos, ¿qué cosa? Dios, pecados a Dios, Él es fiel y justo y nos perdonará y nos limpiará de ¿qué cosa? Toda maldad. ¿Quién es perfecto aquí? ¿La hemos regado? Sí. ¿Lo reconocemos? Sí. ¿Pedimos perdón? Sí. Pero lo más difícil es perdonarse a sí mismo. ¿Pero por qué tienes que perdonarte a ti mismo? Porque Dios ya te perdonó en Cristo. Y
muchas veces, ¿por qué seguir entonces? ¿O por qué entonces seguir con culpa si ya Dios me ha perdonado? Y si ya perdiste perdón, ya pediste perdón, no está en ti si te perdonan o no. Ejemplo, un hijo, perdón, un padre que la regó, se acerca al hijo después de los años, no porque tiene que hacerlo, sino con convicción se acerca al hijo y le dice: hijo, perdóname por esto, por aquello, por lo demás, estoy arrepentido, no puedo hacer ya más nada, quiero que me perdones. Y muchas veces quizás hasta de rodillas, me arrodillo a tus pies, para como evidencia de que estoy arrepentido de no haber cumplido, te debo, pero quiero sacarme esa culpa, perdóname. ¿Está en Él que tú seas libre? No está en ti si Él te perdona o no. No está en ti si te perdona o no. Pero tú ya te liberaste, tú ya pagaste con tu arrepentimiento. Perdónate a ti mismo, pues la cruz, el sacrificio del Cordero de Dios, fue suficiente para perdonarte todos tus terribles errores y pecados y horrores, fallas, debilidades y carnalidades. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces entiende esto: todo está pagado. No cumplimos la asignación de hijo, de padre, de esposo, está bien. No hemos cumplido, está bien. Lo reconozco, me arrepiento, pero yo me perdono a mí mismo, porque Él ya me ha perdonado en Cristo Jesús. Pero por último, te voy a pedir esto: en todo esto, no solamente decir, Dios, me arrepiento, yo reconozco, me arrepiento y me perdono a mí mismo. No, escúchame esto, lo que voy a hacer. En todo esto, haz un memorial. Haz un memorial. Haz un memorial. Algo que represente y esté presente en tu vida lo que tú hiciste. Si es el caso de arreglar asuntos con tu esposa, tus hijos, tu esposo, tus padres, haz algo representativo. Haz un memorial. Este memorial es algo físico y tiene que ser en un lugar físico. Debe recordarte tu arrepentimiento, tu perdón de Dios y tu acción de haber pagado la deuda. ¿Qué es un memorial? Puede ser una carta fechada, el día tal, yo reconocí mi deuda con mi hijo, mi hija, ¿sí? Etcétera, 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 la cual tú entregaste y tú dices, y me quedé con una copia de esta carta. La entregué en el jardín tal o en el restaurante tal, el día tal. Y entonces ese memorial va a quedar ahí para que determinas cada mes, 3 meses, 6 meses o cada año nos veremos en el mismo lugar y haremos las mismas cosas. Se quedará por el resto de nuestra vida para decirles a mis hijos que los amo, que no cumplí, pero estoy arrepentido. Y eso va a hacer que tú puedas decir, también he pagado mi deuda, ¿cierto? Puede ser un objeto, no sé, hablo de hijos, padres, esposos, esposas, lo que quieras, en el área que tú seas. O puede ser que tú en cierta empresa tú no cumpliste, tú hiciste lo que sea.
puedes ir a la persona y decirle: estoy arrepentido, y de mi arrepentimiento te entrego una Biblia, si es tu jefe, etcétera. Pues en un evento, en una comida, una cena, pero tiene que ser algo. ¿Se acuerdan que en el Antiguo Testamento, por ejemplo, cuando Israel dejó el desierto y pasó ¿qué pasó? El río Jordán. Josué le dice a los jefes de las 12 tribus que tomen una ¿qué? Una piedra. Y pues ¿cuánto puede la más grande? Pues no sé, 40 kilos para aguantarla. 50, un bulto de cemento de 50 kilos. Entonces más o menos 40, una piedra que notable, 40. Y dice que hicieron un montón. Y alguien preguntó: ¿y eso para qué, Josué? Dice: para que cuando sus hijos les pregunten ¿qué significa este montón de piedras? Y Dios, Moisés le dice: para que les digan a sus hijos que esto es evidencia que pasamos en seco, aunque ellos no lo crean, pasamos en seco, ¿cierto? Entonces así estoy hablando que hagan un memorial. No solamente, bueno, ya pido disculpas, pido perdón. No, haz un memorial, haz algo que quede en la memoria, que sea notable físicamente. ¿Está bien? ¿Está conmigo? Pero que lo puedas recordar cada mes, cada 3 meses, cada 6 meses o cada año. Estoy hablando de relaciones de padres, de esposos, de hijos. Papá, no cumplí contigo, pero quiero que sepas que estoy arrepentido. Y hoy mi arrepentimiento es evidente no en mis palabras, sino en este traje, por decirlo así. Y tú tendrás un traje cada año como prueba de mi arrepentimiento. No sé, me estoy explicando. Evidencias de esos hechos. ¿Cómo terminar? Póngase de pie. ¿Cómo terminar con la culpa? ¿Cuántos son seres humanos aquí? ¿O hay algunos ángeles? ¿De nombre por lo menos? Acepta que te has equivocado. El domingo ustedes vieron, yo le dije a Sabdi: perdóname. Por favor, tú eres un hijo. Algunos, sus padres ya no están, no pudieron hacerlo, no pudieron invitarlos a ese desayuno que siempre pensaron. Y eso está aquí. Dile: Dios, no cumplí con mi asignación de hijo, perdóname. Como padre, no cumplimos. La asignación, perdóname. Pero quiero que seas objetivo. ¿Qué fue el asunto? Pastor, son tantos asuntos, tantas fallas que no puedo recordar. Decía David: líbrame de los pecados que me son ocultos. Dile: Señor, aquello que incluso no recuerdo, perdóname. Pero determina hacer un memorial. Determina un memorial.
hacer un memorial. Haz un memorial. ¿Se entiende lo del memorial? ¿Sí se entendió? Puede ser un objeto, puede ser una fecha, que mientras se viva, se haga eso. O cada 5 años, o cada 3 años, no sé. No lo sé qué sea, pero hazlo. No solamente me escuches o escuchas al Espíritu Santo hablar a tu vida y dices, no, pues estuvo bueno la palabra. Inclina tu rostro como padre, como hijo. Yo no pedí que juzgaras a tus padres. Yo no pedí que juzgaras a tu mamá, a tu papá. No los estoy juzgando como padres a ustedes. No, jamás. No, el objetivo no es juicio, sino que tú reacciones. Queda tu rostro y pido al Espíritu Santo que hoy termines con la culpa. Hoy termines con la culpa. Porque la culpa lastima el corazón, detiene la fe, detiene el crecimiento en la fe. Hoy termines con la culpa. ¿Cómo terminar con la culpa? Reconoce que te has equivocado, que te equivocaste. ¿Por qué no equivocarse si eres un ser humano? Eres un ser humano. Todos nos equivocamos, todos fallamos, todos erramos. Pero reconócelo, arrepiéntete, confiesa, pero también perdónate. Dios ya te perdonó en Cristo. Nunca más la culpa. Pide perdón y al final no depende de ti si te perdonan o no te perdonan. Pero por el otro lado, ¿por qué no perdonas? ¿Por qué no sueltas eso? Tu padre no cumplió, tu esposo te lastimó, tu esposa te lastimó, tus hijos te lastimaron. ¿Por qué no sueltas eso? Suéltalo hoy y nunca más vivas con culpa. Si Dios ya te perdonó en Cristo, perdónate a ti mismo. Él no está tomándote en cuenta ya tus pecados, porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Esta mañana determina algo en tu corazón para con tu padre, tu madre, tu esposo, tu esposa. No sé qué puedas hacer como evidencia de soltar la culpabilidad. Dice un canto: mi orgullo me sacó del jardín, pero su amor puso su jardín en mí. Su amor no se compra, su amor no se paga, solo se recibe por gracia. Su amor no se compra, su amor no se paga, solo se recibe por gracia. No te culpes. Quizá vinieron a tu memoria muchas cosas
Pero no te culpes, sé libre. ¿Por qué no todos esta mañana, independientemente cuál es tu situación y circunstancia? Todos los que corre sangre en su cuerpo, levantan sus manos y dicen: perdóname, Dios. Y si tienes que hacerlo de manera muy enfocado, hazlo. Pero si no, como David: perdóname. Hágalo. No he sido un buen padre, una buena madre. Muchas veces no fueron acciones, fueron omisiones. No hemos sido buenos. Como hijos, no hemos sido buenos. No hemos sido buenos como hijos. Muchas veces nos portamos mal para que el padre y la madre sufran, porque no hicieron algo bueno con nosotros, y tomamos decisiones equivocadas para que sufran, cuando al final los que sufrimos somos nosotros. Dile: perdóname, Padre, como hijo, como esposa, como esposo. Quizá no cumpliste como esposa en el pasado y ya no puedes resarcir aquello. Dile: perdóname. Yo me libero esta mañana de la culpa, porque en Cristo Jesús hay perdón, porque la cruz me perdona, porque la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. El objetivo del mensaje no fue condenarte, no fue condenarte, fue para que seas libre y que el enemigo nunca vuelva a tocarte ese tema, porque has sido perdonado. Has sido perdonado. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Padre, ayúdanos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por todo. En Jesús, gracias. Gracias, Padre. Esperamos que esta transmisión haya impactado tu vida. No te olvides de compartirla. Hasta la próxima.